Hay personas que entienden lo público no solo como una responsabilidad, sino como una forma de estar cerca de la gente. Y eso muchas veces empieza en el origen. Y en este caso, el origen está en el sur, en la provincia de Cádiz, concretamente en la ciudad de Jerez de la Frontera, donde el contacto con la realidad, con la calle, forma parte de la forma de ver las cosas, la vida. Nuestro invitado de hoy lleva años dedicado a la gestión pública, ha pasado por distintas responsabilidades y siempre con un denominador común: estar en momentos donde hay que tomar decisiones importantes, de las que afectan directamente a la vida de las personas. Hoy le toca hacerlo en un ámbito especialmente sensible, la sanidad, junto a la coordinación institucional y la gestión de emergencias. Tres áreas donde la cercanía, la capacidad de respuesta y la experiencia marcan la diferencia. Pero más allá del cargo, hoy queremos acercarnos a la persona, a cómo se construye esa forma de entender lo público y qué hay detrás de quien toma decisiones que impactan en millones de ciudadanos. Hoy, aquí, en nuestro primer episodio de La sanidad que te cura, tenemos el placer de recibir a don Antonio Sanz Cabello, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía. Antonio, bienvenido a este primer episodio de inauguración de La sanidad que te cura. Bien hallado, encantado. Muchísimas gracias, creo que no había mejor persona para inaugurarlo. Y lo primero que te voy a pedir es tutearte. Me gustaría tutearte si Estaría no te bueno. importa. Vamos, yo creo que en todo caso siempre hay que tutearse. Yo no considero otra manera de encontrarnos y de tener relación siempre. Mejor. Te iba a hacer, antes de empezar a hacerte preguntas, una de las cosas que me ha llamado bastante la atención, yo tengo que ser honesto contigo y te tengo que decir que en los últimos tiempos he racionado un poco mi información política, por salud, pero sí tengo que decirte que cuando me he puesto a leer sobre ti, ya te conocía obviamente, y me he puesto a investigar un poco, ha habido algo que me ha llamado mucho la atención y es que si no el mejor, uno de los mejores políticos valorados tanto por la prensa como por la oposición política, e incluso el presidente Juanma Moreno ha dicho que eres una pieza clave en el gobierno de la Junta de Andalucía. Bueno, quizás la experiencia, muchos años acumulados, quizás mi dedicación vinculada durante muchos años a la emergencia me hace tener una frialdad a la hora de afrontar decisiones y analizar, hacer análisis para tomar decisiones, y por otro lado, pues ya la madurez de los años y la experiencia en la gestión de diferentes ámbitos, tanto mi etapa de delegado del gobierno, la etapa como viceconsejero, como consejero, son etapas donde ha habido que afrontar muchas situaciones complejas, ¿no? Y ahí se aprende mucho. Afrontar la COVID, gestionar los momentos tan complejos de la COVID supuso una etapa complicadísima, porque además era una etapa en la que no había guión, todo era nuevo, no había manual de instrucciones, todo había que reaccionar. Cada día era algo... Todo eso te hace aprender, el conocimiento de la administración, conocer el funcionamiento de la administración. Todo eso, es un cúmulo, es una agrupación de cuestiones que hoy, hacen que, junto a la dedicación, ¿no? Yo me gusta lo que hago. Siempre entré en política porque me hice una pregunta y era: de nada vale quejarse si uno no trabaja por cambiarlo. Pues yo todos los días me levanto pensando en cómo mejorar las cosas. Mi vocación de servicio público es ayudar siempre. Mis orígenes antes de la política son organizaciones no gubernamentales dedicadas a las coordinadoras antidrogas, a movimientos sociales que ya me hacían ese interés por cambiar las cosas, y todo eso, pues es lo que quizás conforme hoy una experiencia que, unida a, duermo muy poco, la verdad. Me imagino. Y trabajo porque disfruto pudiendo resolver y ofrecer soluciones a mi tierra, y por tanto, pues eso es la agrupación de cosas que pueden hacer lo más importante que uno puede ser, que es útil. Y mi objetivo
en el gobierno de Juanma es ser útil, útil para los andaluces y útil para el presidente Juanma Moreno. Llevas pocos meses en la responsabilidad, pero habrán sido muy intensos. ¿Cuáles han sido las mayores satisfacciones y las mayores preocupaciones que has vivido hasta ahora? Joder, intenso desde luego, no te quepa duda. Difícil, ¿no? Porque entras en una consejería en un momento crítico, en un momento complejo, en el que, bueno, se tienen que asumir algunos errores, se han depurado responsabilidades, se han pedido disculpas, por cierto, algo en lo que no se acostumbra, ¿no? La verdad es que Juanma, que es un tío muy cercano y humano, pues inmediatamente que nos dimos cuenta de lo ocurrido, pidió perdón, ¿no? Algo que no se acostumbra en la política, ¿no? No se acostumbra. Y yo creo que fue una reacción, como él es, humana. Y me pidió que afrontara este difícil reto de, por un lado, de solucionar inmediatamente lo ocurrido y luego de ayudar a mejorar el sistema sanitario. Bueno, y como también soy yo así, pues le dije, vamos a por todas, ¿no? Y por supuesto lo asumí como un reto importante, muy importante, quizás el reto más difícil y más importante de mi vida política, ¿no? Pero te tengo que decir que cada día me resulta más apasionante, porque tengo la sensación de poder ayudar de verdad. Tengo la sensación, y por la noche cuando llego y reviso mis redes, la gente te escribe y la gente te dice, bueno, sé que no me vas a contestar, sé que las redes no las llevas tú y por tanto, y yo le contesto. Y te piden ayuda, te piden que necesitan ayuda, ¿no? Y que, bueno, pues tienen trámites con la sanidad que muchas veces, pues, lógicamente se complica. Fíjese que el sistema sanitario andaluz gestiona 588 millones de actos sanitarios al año. Imagínese si puede haber errores. Pero también hay situaciones que se pueden resolver. Y es la que, a tu pregunta, Sí. ¿qué es la mayor satisfacción? Poder ayudar a la gente. Y hacerlo en directo. Resolver cuestiones donde creo que es mi responsabilidad como consejero lograr que no se cometan errores, pero también que funcione mejor. Y poderlo conseguir a diario, aunque sea, mi equipo me dice siempre, pero Antonio, que tú eres consejero y eso es microcirugía. Y digo, eso es lo que yo me dedico, yo quiero dedicarme a la microcirugía, es decir, a poder ayudar a la gente. Esa es una satisfacción importante. Lógicamente, lo más difícil es un sistema como este, que maneja 16.200 millones de euros, que tiene 130.000 profesionales, es que es la empresa más grande de España. Y, por tanto, el reto es muy complejo, que estamos hablando de 1.500 infraestructuras en Andalucía sanitarias, ¿no? Y, por tanto, bueno, lógicamente es complejo, pero creo que Andalucía tiene que estar orgullosa de su sistema sanitario. ¿Cuál es mi frustración? Pues, lógicamente, no todavía, pues no poder, aunque mejorando cada día. Somos la comunidad autónoma que más está mejorando las listas de espera. Para mí, los tiempos de espera. Yo creo que el ciudadano cuando se tiene que enfrentar al sistema sanitario, porque tiene una enfermedad, tiene un tratamiento, tiene una prueba, va a la consulta del profesional sanitario, cuando se encuentra con el médico, cuando se encuentra con la enfermera, yo creo que siempre sale satisfecho porque tenemos unos profesionales buenísimos. El reto, y para mí, mi principal reto es mejorar la accesibilidad. Es decir, cuando la gente ya ve al médico, sale contenta. La cuestión es que pueda acceder antes. Y por tanto, para mí, las listas de espera. Y ese es el reto, pero tengo que decirle que estamos tomando medidas, tanto en atención primaria como a nivel de las listas de espera de operaciones quirúrgicas, que nos están llevando a una mejora importante, pero todavía queda. Yo creo que hay que ser muy humilde y reconocer que hay cosas que se tienen que mejorar y que, desde luego, yo le voy a poner y le estoy poniendo todo el empeño para que así sea, junto a mi equipo y junto a los 130.000 profesionales, a quien aprovecho para darles las gracias por el enorme esfuerzo que hacen cada día por ayudar a la gente, por salvar muchas vidas
y por mejorar día a día la sanidad pública andaluza. ¿Por qué es tan difícil la situación general de la sanidad pública en España? Bueno, tenemos algunos déficits que con carácter general afectan a toda España, ¿no? Y que lamentablemente tenemos un Ministerio de Sanidad que ya hemos visto, ¿no? Que en vez de, no tiene un minuto para reunirse con los médicos para salvar la situación de la huelga que hemos vivido esta semana, ¿no? Y estas semanas, ¿no? Parece increíble que tengamos una ministra de Sanidad que su único objetivo, según dice ella, es presentarse a las elecciones para ganar en Madrid, pero no tiene un minuto para reunirse con los médicos. Por cierto, ¿sabe cuánto, por culpa de la prepotencia y la soberbia del gobierno de Sánchez, hemos perdido de asistencia sanitaria en Andalucía en los meses y en las semanas de huelga que llevan los médicos? Dígamelo. 1.200.000 operaciones, consultas, pruebas diagnósticas. Es una barbaridad, que a la ministra le importe absolutamente nada. ¿Qué es lo que ocurre? Por un lado, que desde el Ministerio no se están tomando decisiones muy importantes, porque el principal déficit que tenemos es de profesionales. Nos hacen falta médicos. Más que médicos, nos hacen falta determinadas especialidades. Nos hace falta que nuestras facultades no solo formen a más médicos, sino que luego se eleven las plazas MIR que permiten esas especialidades. Tenemos unos déficits increíbles en pediatría, tenemos déficit de radiólogos, tenemos déficit de médicos de familia, tenemos especialmente en las zonas rurales. Sin embargo, tenemos uno de los médicos más preparados. Tenemos los médicos más preparados, pero nos faltan médicos. Sin embargo, hemos hecho un esfuerzo muy importante. En la época del PSOE y cuando era Montero la consejera de Sanidad, se echó a 8.800 profesionales sanitarios fuera del sistema. Los expulsó del sistema, los echó, vamos, a la calle. En esta etapa de gobierno de Juanma Moreno hemos contratado 30.000 profesionales. De ellos 8.600 son médicos. Pero aún así sigue siendo insuficiente, especialmente en la atención primaria, ¿no? Hay una zona de difícil cobertura que desde que soy consejero he puesto en marcha un decreto nuevo para incentivar la cobertura de esas plazas y realmente está empezando a funcionar, ofreciendo contratos de estabilidad de 2 años, ofreciendo que la carrera profesional, por estar en esa zona de difícil cobertura, les cuente cada año como 2. Ya no es por examen, ya es por concurso de mérito, sí, facilitando que los médicos se vayan a esas zonas difíciles. Pero es difícil cubrir determinadas zonas de Andalucía, especialmente el interior de las zonas rurales, entonces hay sitios donde nos faltan especialistas. Y por otro lado, pues hay que elevar las plazas MIR y el Ministerio se niega. Luego hay que generar especialidades importantes, tanto en la enfermería como en los médicos, que tienen que impulsarse y otras carreras que son fundamentales, que nosotros estamos incorporando al sistema, como puede ser los fisioterapeutas, como pueden ser los logopedas, como pueden ser los ópticos, como pueden ser, bueno, determinadas especialidades de enfermería fundamentales, que el Ministerio nos tiene retenida la posibilidad de ponerlo en marcha. Entonces hay un déficit, pero hay un déficit porque desde el Gobierno de España no se toman decisiones, porque la ministra está para otros temas, está para echar, ella dice que su única obsesión es echar Ayuso. Está muy bien, pues no sea usted ministra, porque los demás necesitamos que se resuelvan esas cuestiones. Por tanto, ¿es un déficit general en España? Sí. ¿Quién tiene que resolverlo? El Gobierno de la Nación. No lo resuelve. Lógicamente, luego cada uno tenemos que afrontar nuestras responsabilidades y tenemos cuestiones importantes. Por un lado, hacer más atractivo el sistema para que especialmente retengamos talento. La fuga de talentos que hay, ¿no? Claro. Y bueno, yo en 5 meses que estoy de consejero me comprometí a lograr abrir la bolsa del SAS, que estaba bloqueada desde el 2013. Bueno, pues he logrado un pacto de bolsa con todos los sindicatos que nos ha permitido
Pues algo que parece increíble, ¿no? Los MIR cuando salían en Andalucía tardaban 2 años en poder incorporarse a la bolsa, claro, entonces se iban. Con este pacto que he logrado cerrar con los sindicatos y hemos acordado con todos, los MIR van a entrar directamente, el último curso ya se incorporan a la bolsa y su entrada es automática, por tanto se incorporan al sistema, unido a incentivos profesionales e incentivos laborales para que les sea más atractivo quedarse en Andalucía, es un salto muy importante. Y lo otro es la carrera profesional. Éramos de las pocas comunidades autónomas que no tenía desarrollada la carrera profesional. 20 años se lleva esperando un acuerdo como este. Yo me comprometí en estos 5 meses a que lograba ese acuerdo. Y hemos cerrado otro acuerdo con todos los sindicatos, todos, por unanimidad, igual que el pacto de bolsa, que permite el desarrollo de la carrera profesional. Hoy, con este acuerdo, al profesional sanitario le es mucho más atractivo incorporarse a nuestro sistema y permanecer en nuestro sistema. No es una cuestión solo de salario, es una cuestión de reconocimiento, de ascenso de profesional, de motivación profesional. Y tenemos un sistema que va a ser mucho más ágil, va a proyectar mucho mejor a nuestros profesionales para mejorar y desarrollar su carrera profesional, y es otro de los grandes e importantes acuerdos alcanzados en estos pocos 5 meses alcanzados, que unido a otro compromiso cumplido, que es que antes de diciembre sacaría una oferta de empleo. Esta oferta de empleo ha salido antes de diciembre y supone 10.300 plazas para el SAS, lo cual de ellas 4.300 son nuevos profesionales, para nuevas infraestructuras, también para mejorar los cribados, no solo de cáncer de mama, sino de cuello de útero, de colon. Por cierto, nos comprometimos a mejorar los cribados con la contratación de 700 profesionales, y la gente decía, no lo va a encontrar, esto no lo va a conseguir, son mentiras. Bueno, pues ya hemos contratado el 70% de los profesionales y estamos avanzando, porque estamos consiguiendo ahora que los profesionales que se fueron vuelvan, incluso los que están en otras comunidades autónomas tengan interés en venirse a Andalucía. Por tanto, el déficit principal tiene que ver con los profesionales, a pesar del esfuerzo que hemos hecho, repito. Fíjese que nosotros en nómina, es increíble, ¿no?, pero pagamos 7.000 millones de euros en nómina. Somos una empresa de 130.000 profesionales. Una empresa más grande, ¿no? Y hemos incrementado el presupuesto un 69%, ¿no? Prácticamente entre la etapa de Montero, del PSOE, y la etapa ahora de Juanma Moreno, hemos duplicado el presupuesto en sanidad. Hemos duplicado el presupuesto en sanidad. Por tanto, tenemos que seguir haciendo inversión, tenemos que seguir apostando por nuestros profesionales y luego mejorar, como decía antes, la accesibilidad. Y ahí la atención primaria, estamos planteando una serie de políticas donde tenemos que garantizar una mejor comunicación con la ciudadanía, una respuesta mucho más ágil. Para eso también las nuevas tecnologías nos van a ayudar. Sí, la digitalización, la ¿no? digitalización, tanto que... La digitalización va a ser un mecanismo también de mejora de la organización del acceso a la sanidad de la ciudadanía y, lógicamente, va a organizar mejor las agendas de los profesionales. Bueno, es que gente, las cosas han evolucionado. En la etapa de Montero, cuando era consejera de Sanidad, es que ella presume mucho de cuando de su etapa de Sanidad, y lo que hizo fue destrozar la sanidad. En la época de Montero, los médicos veían entre 50 y 60 pacientes y les pusieron 3 minutos para ver a cada paciente. Hoy, como mínimo son 10 minutos, y los médicos ven 35 pacientes, los pediatras ven 21. Por tanto, creo que estamos ante una mejora también de las condiciones de nuestros profesionales, pero también de mejora para que el ciudadano pues reciba una mejor asistencia, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la atención primaria. Estamos renovando también los centros de atención primaria. Hemos puesto en marcha 114 nuevas infraestructuras. Eso le iba a hablar de las infraestructuras. Muchos hospitales, muchos nuevos centros de salud, muchos consultorios nuevos, que al final también pues mejoran las condiciones, ¿no?, de tanto para los profesionales como para los usuarios. Por tanto,
Sí hay cosas que lógicamente estamos intentando mejorar y vamos a mejorarlas, estoy convencido, y humildemente creo que vamos por buen camino, aunque todavía nos quedan evidentemente cosas. Ahora, la que seguro que no lo va a arreglar es la que lo destrozó. Por cierto, no solo echó a los profesionales, recortó la inversión, sino ocultó a más de 500.000 andaluces en el cajón de las listas de espera. Los datos que mandó al ministerio eran falsos, porque metió en el cajón a más de 500.000 andaluces. Hombre, así también acabo yo con las listas de espera. Si los meto en el cajón y los escondo, y no le dio al ministerio la información real de cuántos andaluces estaban en listas de espera. Mentir como hizo con las listas de espera la señora Montero, no es solo malo por mentir, es gravísimo por ocultar las listas de espera de los andaluces. Antonio, el SAS es un verdadero desconocido y cuando he profundizado un poco me han maravillado sus cifras. ¿Tú podrías contarnos, para que nos entiendan los espectadores, cuál es la capacidad operativa que tiene el SAS? Bueno, el SAS es el Servicio Sanitario Público de Andalucía, donde se agrupa pues todos los hospitales, todos los centros de atención primaria, los consultorios, donde están adscritos nuestros profesionales sanitarios. Lo gestiona la Consejería de Sanidad y tiene un equipo que es quien planifica y quien dirige la sanidad en el día a día, ¿no? Pero quizás tienes razón, lo que la gente no sabe es las magnitudes de lo que hace nuestra sanidad pública en favor o a favor de los andaluces, ¿no? Claro, a veces, y a mí me revela, ¿no? Y cuando recibo esos mensajes que decía antes en las redes o personalmente los mensajes, en el Messenger me escriben muchísimo, y en Instagram, y digo, bueno, cada caso, y aunque ocurra un caso, ya es para mí motivación y rebeldía, ¿no? Pero también es conveniente que se sepa las magnitudes del trabajo que hacen los sanitarios en Andalucía y hace el SAS, ¿no? Estamos hablando de 588 millones de actos sanitarios al año, ¿no? Pero eso significa, fíjese, 86 millones de consultas en atención primaria al año. Eso significa 12,5 millones de urgencias que se atienden en los diferentes centros sanitarios andaluces. Eso significa que hacemos al año 533.000 ingresos hospitalarios. Eso significa, el SAS significa 475.000 intervenciones quirúrgicas al año. El SAS significa 450 millones de pruebas diagnósticas. Claro, eso es, repito, para estar orgulloso. Tenemos un gran sistema sanitario, complejo, muy difícil por sus magnitudes. Esto no somos una comunidad autónoma de una provincia. Somos 8 provincias, un gran territorio, 9,5 millones de habitantes. Por tanto, claro, nuestro reto es seguir perfeccionando y mejorando, ¿no? Para eso, creo que tenemos que actualizar el propio sistema sanitario, ¿no? De hecho, estamos potenciando una reforma del propio Servicio Andaluz de Salud, primero para blindar su carácter público. Oigo debate permanentemente del PSOE hablando de privatización. Mire, cuando más se privatizó fue la etapa del PSOE. La que firmó más contratos de privatización, por un montante, por cierto, de 450 millones de euros, fue Montero, la hoy candidata del PSOE. Cuanto más porcentaje de conciertos con la privada se hacía, era la época del PSOE. Ahora superaba el 5. No, ahora estamos en el momento más bajo de intervenciones, pero de conciertos con el sector privado. Nunca, el 3,4. Sí. Hoy, sé que está bajado en Andalucía, pero digo, a nivel nacional, ahora está el tema de Muface. Bueno, por cierto, claro, tienen una contradicción. Ellos hablan, pero Muface son empresas privadas. Y por tanto, la propia administración, fíjese en la historia, la propia administración a sus funcionarios tiene una gestión de empresas privadas. Y claro, nos quieren dar lecciones a los demás. Es que esto es una incoherencia permanente del PSOE. Pero no quiero distraerme ahí. Quiero decir que las cosas han cambiado. El modelo del SAS es un modelo de los años 80.
Y hoy las demandas asistenciales, hoy han surgido nuevas enfermedades, hoy las nuevas tecnologías, hoy el envejecimiento de la población ha incluido, bueno, pues un incremento muy importante de la cronicidad. Existen nuevas terapias donde, por cierto, Andalucía es pionera en el mundo. Cuestiones tan importantes hoy como la propia aplicación de la inteligencia artificial vinculada a la detección precoz de enfermedades, a la propia lucha contra el cáncer y muchas otras enfermedades. La propia preparación del ciudadano, el ciudadano encima, es que ahora va al centro sanitario y te dice lo que quiere. Le doy un dato, 8 de cada 10 andaluces Sí. recurren a Google, a redes para sociales, saber, incluido WhatsApp, para informarse y para coger información. Por eso quiero decir que la demanda asistencial ya es distinta. Hoy tú vas al médico y le dices, usted, yo quiero que usted me haga esto. El sistema tiene que adaptarse y para eso vamos a modernizar, vamos a blindar el carácter público, vamos a fortalecer el sistema público de salud, pero vamos a hacer actualizándolo a las nuevas terapias, a las nuevas demandas asistenciales, a los nuevos medicamentos, a la cronicidad que lógicamente genera situaciones complejas, introduciendo, bueno, pues es que hoy hay nuevas terapias, por ejemplo, del dolor. Hoy hay medicamentos, hoy hay, por ejemplo, lo que significa, bueno, pues las terapias CAR-T que generan muchísimo menos consecuencias para el ciudadano y que son mucho más eficaces para la lucha contra el cáncer. O, por ejemplo, las enfermedades raras. Mire, hay más de 7.000 enfermedades raras. Es que eso, en los años en los que se creó el SAS, no existía. Bueno, existían, pero no se sabían. No se conocían. Es que hay 500.000 andaluces con enfermedades raras. Hay quien tiene hasta 4, 5 y 7 enfermedades raras a la vez. Hay que aplicar, entonces, nosotros hemos aprobado recientemente, en estos 5 meses que yo llevo de consejero, hemos aprobado un plan de enfermedades raras. Somos pioneros en España. Todo esto hay que incorporarlo al sistema directamente. Por lo tanto, el SAS hace mucho, y es muy importante y es, bueno, el nivel de actividad que desarrolla es muy bueno que lo conozcan los andaluces. Pero yo quiero anunciar que nosotros vamos a adaptar el SAS, aparte de blindar y proteger y potenciar como sistema público, queremos actualizarlo, modernizarlo, adaptarlo a las nuevas circunstancias para que responda mejor en su organización, en su sistema, en sus capacidades, en su cartera de servicio a esas nuevas demandas, porque somos nosotros los que nos tenemos que adaptar al ciudadano, no el ciudadano a nosotros. Y esa es la reforma que vamos a liderar en esta nueva etapa a través del presidente de la Junta y, lógicamente, si me corresponde a mí, pues será un honor poder liderar esa reforma para avanzar, para mejorar, para modernizar, para actualizarnos. La sanidad pública andaluza, ¿podríamos decir que vive la mayor apuesta política de su historia? Bueno, siempre tengo que reconocer que esto es un sistema que tiene tal mejora constante, tal demanda, que seguro siempre será insuficiente. Ahora, lo que no se puede negar es la apuesta que el gobierno de Juanma Moreno está haciendo por la sanidad y en general por los servicios públicos más esenciales, ¿no? Fíjese, 2 de cada 3 euros que se dedica al presupuesto son para sanidad, educación y dependencia. Somos el gobierno más social de la historia, 2 de cada 3 euros. Y fíjese, ya el 33% del presupuesto de la Junta de Andalucía es sanidad. Hay 14 consejerías, 13, 14 consejerías, depende de las etapas que hemos vivido. Bueno, pues el 33% es sanidad. ¿Eso qué ha significado? Que en estos años el gobierno de Juanma Moreno ha duplicado el presupuesto que se destina a sanidad prácticamente, ¿no? El incremento en que se nota, pues fíjese, en un año, el último año del presupuesto del 2025 al 2026, 1.000 millones de euros más. Es decir, la apuesta es muchísima, la apuesta es muy seria, muy decidida. Fíjese, cuando nosotros llegamos al gobierno, después de la etapa del PSOE,
éramos la última comunidad autónoma que invertía euros por habitante de España en sanidad. La última, éramos el furgón de cola. Bueno, pues hemos logrado ya no solo estar en la media, sino superar la media. Ya estamos por encima de la media del conjunto de las comunidades autónomas de España. Éramos los últimos y hemos crecido ya para estar por encima de la media. Eso significa una apuesta de 16.200 millones. Y para que veamos la magnitud en España de lo que eso significa, aparte de que ya superamos la media, de que dedicamos el 33%, de que ya alcanzamos y superamos ampliamente el 7% del PIB para destinarlo, de la riqueza de Andalucía, para destinarlo a la sanidad, pues fíjese, por ejemplo, lo que destina a sanidad a Andalucía, en su presupuesto solo de sanidad, es más que lo que destinan a todos sus presupuestos, no de sanidad, sino completo. Todas las comunidades autónomas menos 3. Es decir, una magnitud que, repito, humildemente, siempre será insuficiente porque es un sistema que permanentemente, al incorporar nuevas terapias, nuevos sistemas tecnológicos avanzados, donde la maquinaria, bueno, hoy las camas que ya estamos utilizando están absolutamente robotizadas desde el punto de vista oncológico, de radiodiagnóstico y de terapia oncológica. Nuestra maquinaria es altísima tecnología, todo eso requiere muchísima inversión. Cuando nosotros llegamos, prácticamente ningún hospital tenía el robot Da Vinci, ¿no? Pues hoy tenemos el Da Vinci no solo en todas las provincias, sino además más de uno en varias de las provincias. Bueno, pues todos los sistemas de nuevas tecnologías, todas esas nuevas terapias, los sistemas de radiodiagnóstico requieren inversión muchísima, aparte de, lógicamente, mejorar las condiciones de nuestros profesionales. Por tanto, nosotros vamos a seguir invirtiendo, vamos a seguir generando apuesta por la sanidad, pero lo que es indiscutible es que hoy se invierte, nunca se ha invertido tanto en sanidad como ahora, pero también ofreciendo cada día mejores resultados. Y hemos duplicado el presupuesto de lo que nos encontramos. Por tanto, creo que se está avanzando y vamos por buen camino. Hay una cosa que nos pasa a los ciudadanos, a muchos de nosotros, y es que cuando visitamos instalaciones sanitarias tenemos la sensación muchas veces de que se han quedado ancladas en el tiempo. ¿La modernización de los hospitales y de los centros de salud en Andalucía es un reto imposible o es posible? Bueno, estamos en un desarrollo constante, ¿no? Es una inversión que requiere mucha potencia presupuestaria y así lo refleja nuestro presupuesto, ¿no? Que por suerte Andalucía es la única comunidad autónoma que tiene presupuesto seguro todos los años gracias a la estabilidad con la que cuenta, la mayoría de estabilidad que tiene Juanma Moreno en Andalucía, que es la única que nos permite. España no tiene presupuestos nunca y sin presupuestos no se puede invertir. Bueno, pues Andalucía cuenta con presupuestos 16.200 millones para sanidad, y tenemos en marcha un plan de infraestructuras muy ambicioso y muy importante porque al final, tanto para los profesionales como para los pacientes, tenemos que mejorar las condiciones de nuestras infraestructuras sanitarias. Bueno, eso nos ha permitido invertir 3.000 millones de euros. Hemos hecho pues 1.800 actuaciones en diferentes centros de salud y hemos puesto en marcha 114 nuevas infraestructuras sanitarias en estos años. 3.000 millones de euros invertidos. ¿Eso qué significa al final? Pues eso significa que hemos puesto en marcha 7 nuevos hospitales en Andalucía. Eso significa que hemos puesto en marcha 15 hospitales de día nuevos. Eso significa que hemos puesto en marcha 32 centros de salud nuevos. Eso significa que hemos puesto en marcha 20 consultorios nuevos. Eso significa que hemos puesto en marcha 12 áreas de urgencia nuevas en Andalucía. Eso significa que hemos puesto 23 nuevos centros de atención infantil temprana en Andalucía. Eso significa que hemos creado diferentes infraestructuras nuevas de unidades de salud mental infanto-adolescente. Hemos creado centros para atender a los menores en trastornos alimentarios. Cuando nosotros llegamos al gobierno había que irse fuera de Andalucía para ser atendido en trastornos alimentarios. Tengan en cuenta que para
principalmente las chicas, ¿no? Y cada día de edades más jóvenes, es un trastorno que afecta y que nos debe preocupar. Bueno, pues hoy ya tenemos 4 centros hospitalarios que atienden a estas chicas, principalmente porque el 90 y tantos son chicas, y cuando nosotros llegamos no existía ninguno. Es constante, por tanto, la renovación que tenemos que hacer de nuestras infraestructuras, pero repito, estamos invirtiendo mucho y ahora vamos a construir nuevos hospitales que suponen un reto también muy importante. Estamos trabajando en el tercero, estamos ejecutando, y cuando hablo de que vamos a construir, hablo ya de realidades, no hablo de promesas. Estamos ya ejecutando la construcción del tercer nuevo hospital de Málaga, un macro hospital de más de 600 millones de euros, con una infraestructura que convertirá a ese hospital en una de las grandes referencias mundiales en cuanto a nuevas tecnologías y capacidades en el hospital que se sumará a nuestras infraestructuras sanitarias de primer nivel, que por cierto, nuestras infraestructuras son ejemplo y pioneras en el mundo. Por ejemplo, tenemos récord en España de donantes y trasplantes. Tenemos hospitales que son los segundos del mundo en hacer determinados trasplantes, ¿no? Como ocurre con el Reina Sofía o el Regional de Málaga o el Virgen del Rocío. Bueno, pues este tercer hospital, que además se llama Virgen de la Esperanza en Málaga, pues va a ser una infraestructura clave. Pero también estamos construyendo el Hospital Materno-Infantil de Huelva, una demanda de más de 20 años. Y ha sido el gobierno de Juanma Moreno el que ya está ejecutando la obra. O sea, no voy hablando de promesas, estamos ejecutándola. Y ahora ya hemos iniciado también la construcción del Hospital de Cádiz, a una otra demanda de más de 20 años, que parecía que nunca se iba a hacer, y el gobierno de Juanma Moreno va a hacer realidad una inversión también que va a convertir al Hospital de Cádiz en un hospital de máxima referencia en Europa, como lo va a ser también la ciudad sanitaria de Jaén con el Hospital de Jaén, que constituyen las próximas infraestructuras, además de mejorar y potenciar lógicamente las existentes, porque permanentemente pues estamos permanentemente, casi todas las semanas, suelo inaugurar nuevas instalaciones de todo tipo, también potenciando mucho la salud mental como uno de los ejes más importantes, y desde luego la atención a los jóvenes, que junto a los mayores vamos a tener, y la mujer, una especial protección y dedicación con unidades especiales, en este caso, como decía, el de trastorno alimenticio o las unidades de salud mental infanto-adolescente, que es otro de los grandes retos que tenemos delante. Por tanto, creo que tenemos que seguir invirtiendo, creo que es una buena apuesta, y nunca se había invertido tanto en nuevas infraestructuras sanitarias. Y hay veces que yo voy a centros de salud que tienen maquinaria y tecnología mejor que la de los hospitales, y claro, que solo tenga un centro de salud es algo muy importante, porque estamos acercando la sanidad a los ciudadanos, pero también estamos evitando que para poder recibir atenciones como pueden ser hoy radiodiagnóstico, como pueden ser cirugía menor, pues ya no te haya que ir a los hospitales, en muchos de los casos, ¿no? Y ya se haga desde los propios centros de salud. Por eso es muy importante los nuevos centros de salud, porque todos están teniendo una infraestructura de atención a los pacientes extraordinaria en medios tecnológicos y mucho más amplia en cartera de servicio. Los ciudadanos estamos en un momento político clave en el que queremos saber para poder elegir con libertad. Yo le voy a pedir de forma breve y sencilla que podamos valorar el antes y el ahora de dos formas políticas de gestionar la sanidad pública andaluza. Si le pregunto por el antes y el ahora de los presupuestos de la sanidad andaluza. Bueno, pues evidentemente hay dos modelos, ¿no? Por un lado, dentro de la apuesta clara por la potenciación del sistema público de salud, hoy hay más presupuesto que nunca. De hecho, se ha duplicado el presupuesto, prácticamente se ha duplicado, porque estamos hablando de 9.000 millones frente a 16.000 millones, ¿no? 16.200 millones. Estamos hablando de un cambio muy importante también en cuanto al tratamiento a nuestros profesionales sanitarios. Cuando gobernaba el PSOE, María Jesús Montero tomó una decisión, que es, manteniendo el 100% de la jornada laboral,
le dejó el sueldo al 70%. Eso no lo olvidan los profesionales sanitarios. Bueno, pues ahora lo que se ha hecho y crece, lógicamente, son los salarios de nuestros profesionales, y siempre vamos a seguir apostando por mejorar los reconocimientos a nuestros profesionales, no solo en salarios, sino también, como decía antes, en carrera profesional, en desarrollo profesional. Por tanto, se produjo un recorte importante de los salarios a nuestros profesionales. La época anterior reducía camas, se redujeron más de 800 camas. Nosotros, en esta etapa de gobierno, hemos puesto en marcha 1.500 nuevas camas hospitalarias. Frente a los recortes de la inversión, que se recortó 1.500 millones de euros la inversión, nosotros lo que hemos hecho es incrementar la inversión a 3.000 millones. Repito, la etapa del PSOE es la etapa donde más se concertaba con la privada. Por cierto, en mi provincia, en la provincia de Cádiz, gracias a María Jesús Montero, que es la que presume ahora de lo contrario, más del 50% de la asistencia sanitaria depende de la concertación con la privada. Y eso es la herencia que hemos tenido, por cierto, que nos dejó una deuda de 120 millones de euros precisamente como consecuencia de esos contratos con los conciertos privados que hemos tenido que pagar todos los andaluces. En la época del Partido Socialista, las listas de espera se guardaban en el cajón. De hecho, no se conocían las listas de espera porque las ocultaban. Hoy se saben las listas de espera y somos la comunidad autónoma que más reduce las listas de espera de España. Queda mucho por hacer, pero eso es una realidad innegable. Y entre las cuestiones también más significativas de lo que significa ese cambio entre una etapa y otra, pues es los profesionales, ¿no? En la etapa del PSOE se echó a 8.800 profesionales y en la etapa del PP pues se han incorporado al sistema 30.000 profesionales. Fíjese que todas las comunidades autónomas después de la COVID echaron del sistema, lógicamente, todas las personas extras que se incorporaron, ¿no? Hubo mucho dinero que se invirtió para contratar a más profesionales durante la COVID. Todas las comunidades autónomas, cuando acabó la COVID, pues lógicamente esas personas salieron del sistema. Bueno, pues somos la única comunidad autónoma que tiene el mismo número de profesionales sanitarios que cuando teníamos la COVID, 130.000 profesionales, la única comunidad autónoma, porque hemos incorporado 30.000 profesionales. Por tanto, creo que son dos etapas muy distintas, con todos los déficits y problemas a los que nos tenemos que enfrentar. Tenemos una etapa de avance y la etapa del PSOE fue de retroceso, fue de desmantelamiento y tengo que decir, bueno, pues fue un desastre desde la perspectiva de la sanidad. Repito, hoy existe una garantía mínima de 10 minutos, que lógicamente es más. Hoy los médicos alcanzan el 35 citas, en la época tenían que alcanzar 60 y no veían más de 3 minutos, y así lo impuso el modelo de Montero y del Partido Socialista. Y por tanto creo que hay una evolución destacada en todo eso. Fíjese, en la época del PSOE en atención primaria la inversión era mínima. Nosotros hemos alcanzado un acuerdo con los sindicatos para que el 25% del presupuesto de sanidad se dedique a atención primaria. Pues ¿sabe en cuánto es en estos momentos el presupuesto que se dedica a la atención primaria? El 35%, 10 puntos más de lo que habíamos pactado con los sindicatos. Por lo tanto, creo que vamos en una evolución, en una mejora constante, pero todavía humildemente, siendo muy conscientes de que tenemos que mejorar. Pero lo que no podemos es volver atrás, lo que no se puede es retroceder, lo que no se puede es poner un freno al avance y al progreso que está teniendo Andalucía. Y lo que se elige el próximo 17 de mayo es claro, es o seguir avanzando y ganando el futuro o volver al pasado. Y el pasado, desde luego, para la sanidad y muy especialmente la etapa de María Jesús Montero fue una etapa muy negativa para los profesionales y muy negativa para el sistema. Y eso, por cierto, no lo olvidan los profesionales sanitarios ni los pacientes en nuestra tierra. Imagínese que se sienta aquí dentro de 4 años.
¿Qué logros, avances y mejoras sobre la sanidad pública podría contarnos a los andaluces en mayo de 2030? Pues yo espero, lógicamente, que hayamos avanzado claramente en listas de espera, donde los tiempos sean mínimos, donde hayamos logrado modificar las garantías de respuesta, los tiempos de garantía de respuesta. Creo que ese es otro de los retos que en estos próximos 4 años vamos a lograr. En segundo lugar, que la atención primaria sea un eje de accesibilidad al sistema mucho más ágil y bueno, mucho más rápido, y que la atención primaria, bueno, pues signifique también una reducción de las cargas asistenciales que las urgencias o los hospitales tienen, porque hemos reformado durante estos años bueno, pues las capacidades, la cartera de servicios y los equipamientos del centro de salud. Creo que estoy convencido que en 4 años tenemos que evolucionar muchísimo también en nuevas terapias, ¿no? En una medicina personalizada, en terapias avanzadas, donde Andalucía está siendo pionera y vanguardia, no solo en España, sino en Europa y en el mundo. Y creo que la inteligencia artificial de aquí a 4 años va a incorporarse claramente como un concepto mucho más amplio, que sería las nuevas tecnologías a la gestión, tanto a la gestión de la sanidad como a la aplicación directa para enfermedades. Yo creo que la inteligencia artificial es un complemento muy importante, que no sustituye al profesional, pero que sí es un apoyo importante. Fíjese, por ejemplo, en el cáncer de mama, hemos extendido una prueba piloto que hemos hecho en Córdoba, en el Reina Sofía, con un software de inteligencia artificial para el análisis de diagnóstico del cáncer de mama, en el caso de los cribados. Y bueno, pues la decisión que hemos tomado es que extendemos esa experiencia a los 32 unidades de mama que tenemos en Andalucía. Y ahora la inteligencia artificial lo que permite es hacer una detección más rápida, lo que permite es profundizar mucho más en la información y ampliar la información que el propio ojo humano nos permite. Y tercero, incluso organizar todo el conjunto de pruebas basándolo o dividiéndolo según la gravedad y la magnitud de la respuesta ante el cribado, es decir, del diagnóstico de la persona, ¿no? Y todo eso son avances como la detección precoz de enfermedades, que nos va a permitir también, bueno, avanzar, porque uno de los ejes más importantes sobre los que pivota el sistema sanitario andaluz es la investigación, la innovación. Andalucía es puntera en innovación. Somos una comunidad autónoma que tiene 5 institutos de investigación acreditados por la Carlos III, donde hoy, pues, por ejemplo, la investigación sobre nuevos materiales, no se lo puede imaginar, pero hoy aplicamos nuevos materiales fabricados a través de las nuevas tecnologías, por ejemplo, para articulaciones, para la boca, para bueno, todo tipo de asistencias que hoy no podíamos imaginar hace unos años. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, porque son mucho más sanas, que duran mucho más, que pesan mucho menos, que generan menos rechazo. Todo eso a través de la investigación de nuestros centros, entre ellos el último que hemos acreditado en Cádiz, ¿no? El INIVICA, y que es el último de los 5 que tenemos. Y luego nuestros equipos están también desarrollando nuevas terapias a través de ensayos clínicos que están siendo y resultando muy fundamentales. Somos punteros en España en centros de referencia, nos convertimos en centros referentes. Yo dentro de 4 años veo una sanidad, desde luego, muy avanzada y vanguardia en España, en nuevas terapias, en innovación, en investigación y muy especialmente en la aplicación de las nuevas tecnologías. Yo, desde luego, estos 4 años me voy a volcar en una revolución digital en el ámbito de la sanidad, porque creo que la incorporación de las nuevas tecnologías va a ayudar muchísimo la labor de los profesionales y también va a ayudar a la detección precoz y a cómo afrontar determinadas enfermedades. Ahora me gustaría que nos hablase sobre la salud mental. ¿Qué retos?
Pues mira, tras la COVID es quizás uno de los retos más complejos a los que nos tenemos que enfrentar, y además de manera muy, muy directa a los jóvenes, ¿no? Hoy hay una demanda asistencial que se ha elevado con creces de la atención psicológica, de la salud mental. Tenemos serios problemas, ¿no? Para eso estamos haciendo un esfuerzo importante de inversión y desarrollo de nuevas carteras de servicios para hacer frente a esta demanda, ¿no? Por ejemplo, equipos que hemos puesto en marcha de tratamiento intensivo comunitario en materia de salud mental. Hemos puesto 24 equipos en marcha. Estamos diferenciando el tratamiento de los menores de edad antes se ingresaban en los hospitales en el mismo lugar que adolescentes o mayores. No había distinción, ¿no? No había distinción. Hoy ya tenemos hospitales que hacen una diferenciación a personas menores de edad en Cádiz, en Málaga, en Sevilla y en Granada. Y vamos a seguir avanzando porque creo que hay que diferenciar, igual que en el tema del trastorno de conducta alimentaria. Antes decía que cuando nosotros llegamos había que irse fuera de Andalucía porque no había ningún hospital que tratara de manera específica este trastorno, ¿no? Hoy ya tenemos 4, como tampoco la patología dual, ¿no? Hay un problema unido y grave entre adicciones y salud mental, ¿no? Y no hablamos solo de drogas. No hablamos de drogas, hablamos de otro tipo de adicciones, sí. El juego, la violencia, la pornografía, pero estamos ante una situación compleja. Y luego, junto a ello, bueno, pues tenemos un seguimiento muy especial para los jóvenes en relación con la detección y la lucha contra el acoso escolar, el bullying o el ciberbullying, el ciberacoso. Para eso hemos contratado 400 enfermeras referentes en centros educativos de Andalucía. No existían, ¿eh? Hoy los centros educativos tienen unas enfermeras referentes que son profesionales sanitarios directos que intervienen en los centros educativos, que atienden a los chavales, que cuidan de los chavales, pero que también hacen una labor fundamental de detección precoz y análisis de ese tipo de situaciones, ¿no? Eso unido a los equipos de salud mental que intervienen en casos de activación de protocolo. Mire, le llamaría la atención, y por protección no lo voy a trasladar, pero se llevaría las manos a la cabeza del número de protocolos abiertos de prevención de suicidio que están abiertos en los centros educativos, ¿no? Por tanto, forma parte de una preocupación inmensa, ¿no? Hemos trabajado la Consejería de Inclusión Social, que lleva a las familias, con la Consejería de Educación, que lógicamente la responsable de los centros educativos, y los equipos de salud de la Consejería de Salud Mental, para modernizar y actualizar un protocolo frente al suicidio juvenil o infantil, ¿no? Y hoy tenemos un protocolo actualizado que hemos trabajado intensamente para lograr una detección, pero también una respuesta inmediata para evitar esas situaciones de conflicto o de riesgo, ¿no? Responde a muchos parámetros y es muy difícil de lograrlo, ¿no? Pero hacemos un trabajo muy intenso. Por lo tanto, la salud mental en Andalucía es hoy una altísima demanda necesaria, que nos lleva lógicamente a reforzar nuestros equipos en los hospitales, en la atención primaria. Hemos creado nuevos dispositivos que también contamos con la fundación, una fundación pública como Faisen, dedicada exclusivamente a atender situaciones de salud mental y que cuenta con centros en todas las provincias andaluzas, no solo centros, sino centros de terapia, pisos tutelados, hacemos inserción laboral de estas personas. Creo que se hace un esfuerzo importante en Andalucía a través de la Fundación Faisen, de las unidades hospitalarias de salud mental, de las unidades
especiales que estamos generando. Ahora vamos a abrir el primer centro de patología dual en Tarifa, por la gravedad de lo que supone, como decía, esa fusión entre adicciones y salud mental, y creo que hay mucho que hacer, pero es una de las cuestiones donde más involucrado me siento y donde más obsesionado trabajo, porque creo que tenemos que responder tras la COVID. Yo creo que nos ha quedado una situación compleja para la sociedad, que quizás sea de esas repercusiones que quedan post-COVID que más reto nos supone. Antes me ha dicho que hay unas 7.000 enfermedades raras y que una persona puede tener entre hasta 5 enfermedades raras. ¿Cómo actúa la Junta de Andalucía? Bueno, es una de las grandes respuestas que requiere la sanidad hoy, ¿no? Bueno, enfermedades que seguramente llevarían al fallecimiento de muchos ciudadanos, especialmente. Esto tiene que ver especialmente con los más jóvenes, con los pequeños, muchísimas veces, porque son cuestiones que desde el nacimiento son precoces, nacen con ellos, ¿no? Por tanto, la detección también precoz, pero también la respuesta inmediata es fundamental, y eso es una de las cosas más difíciles de las enfermedades raras, ¿no? Andalucía es vanguardia, es pionera a la hora de poner en marcha, hemos sido los primeros en poner en marcha un plan de enfermedades raras, pero claro, realmente el reto es complejísimo. Una vez que empiezas a trabajar con las diferentes entidades y con los profesionales que trabajan, a quien les quiero agradecer, pues yo les pregunto siempre a los profesionales, digo, pero tú te sabes las 7.000 enfermedades. Es imposible, es tan inmenso. Estamos hablando de que hay personas que pueden tener 5 o 7 enfermedades raras, pero puede que esa enfermedad rara haya 2 casos en España, pero es que puede que sean 2 casos en el mundo. Sí. Imagínese lo que es investigar y buscar cuál es la terapia o el tratamiento a cada una de esas enfermedades, ¿no? Tengan en cuenta que 1 de cada 17 andaluces tiene enfermedades raras. Estamos hablando de 500.000 de andaluces con enfermedades raras, algo que seguramente la ciudadanía no sabe, ¿no? Bueno, pues Andalucía es hoy un referente nacional en el tratamiento, en el abordaje de las patologías de enfermedades raras. En primer lugar, por el volumen de pacientes atendidos. En segundo lugar, por las infraestructuras de diagnóstico y atención que tenemos en Andalucía para las enfermedades raras, ¿no? Es un dato. Andalucía cuenta con 23 de los 49 centros de referencia nacional, que se conocen como centros CESUR, centros de referencia nacional en patologías de enfermedades raras. 23 de los 49 que hay en España los tenemos en Andalucía, que están vinculados directamente al tratamiento, al diagnóstico y al seguimiento de enfermedades raras. Es decir, casi la mitad, los tenemos en Andalucía, ¿no? También por nuestro sistema de cribados, ¿no? Fíjese, estuve con Juan, un chico de 9 años, recientemente con la madre. Iba a darle un abrazo a la madre, ¿no? Porque iba a estar media hora, llevé unos dulces para tomar un café, porque uno no sabe cómo entrar en casa de una madre que tiene un caso de una enfermedad rara, que en poquísimos meses, vamos, en 2 o 3 meses, pues pasó de ser un niño con todas sus capacidades a perderlas todas, o sea, prácticamente vegetal, ¿no? Claro, fui para media hora, llevé unos dulces y estuve 4 horas en la casa, porque aprendí mucho de esa madre. Y le dije a la madre, tu hijo va a salvar muchas vidas, porque gracias a experiencias como la de este chico, Andalucía va a poner en marcha un cribado neonatal que permitiría que esa enfermedad rara se hubiera podido detectar a tiempo para hacer un trasplante de médula que hubiera evitado esa deformación que además afectaba al cerebro y acaba con todo. Claro, vegetativa, ¿no? Ni oye, ni habla, ni puede moverse, prácticamente vegetal, y tiene 9 años. Y era un niño absolutamente normal. Esas 4 horas para mí, aparte de la dureza, fue muy importante,
para el conocimiento de lo que significa la enfermedad. Pues fíjate, el Sistema Nacional de Salud nos exige a las comunidades autónomas alcanzar las 22, 23 patologías donde desarrollemos cribados, ¿no? Bueno, pues para la detección precoz de este tipo de enfermedades, ¿no? Bueno, pues en Andalucía tenemos ya 34, cuando la media en España es 23, 24. Bueno, pues nosotros tenemos 34. Bueno, pues yo he comprometido que el Sistema Sanitario Público de Salud alcanzará en este 2026 las 39, convirtiéndonos en la comunidad autónoma que más cribados hace, sabiendo que este tipo de cribados, especialmente estos cribados neonatales, nos permitirían poder evitar, ¿no?, las consecuencias. Andalucía hoy cuenta con un 70% más de cribados que la cartera común del Sistema Nacional de Salud. Estas cosas hay que contarlas, porque luego parece como si todo fuera fallos del día a día. No, claro que los hay, pero hay que saber este tipo de cosas, y para esto, lógicamente, se hace una potente inversión. Cribados como el que todos conocemos, la prueba del talón, ¿no? Bueno, pues es una de las principales fortalezas que tenemos en Andalucía frente al resto de España. Esta detección precoz permite realizar intervenciones en las primeras horas de vida que evitan el desarrollo de este tipo de enfermedades. También somos referente a nivel legislativo en el ámbito de las enfermedades raras, como también lo hemos sido en la ELA, y que hemos tomado decisiones antes de que, desde luego, el Gobierno de España tramitara la reforma de la ley de ELA, y bueno, lo que hemos hecho es aprobar un plan que tiene 109 medidas directas para desarrollar una mejor atención para las familias, una detección precoz, mayor investigación y una respuesta a través de la aplicación de medicamentos en los casos en los que se puede, y Andalucía se adelanta en ese sentido a todos, ¿no? Y bueno, uno de los ejemplos más destacados de cómo Andalucía se adelanta es lo que ha ocurrido con Leo, ¿no? Leo es un chico que cuando hablas con él parece que tiene muchos más años, porque parece que tiene nuestra edad. Te quedas impactadísimo de lo inteligente que es, pero que sufre una enfermedad de la piel, que no te mueres por eso, pero lo que te mueres es de dolor. Sí, un sufrimiento. Es un sufrimiento, o sea, no puedes contactar con nada ni con nadie. Y no existía medicamento, pero sí existía el medicamento. Sí. Pero en España, el Gobierno de España no había decidido aplicarlo, ¿no? Cuando conoces esos casos, tienes que hacer todo lo que sea por ayudar. Y eso es lo que hemos hecho desde el Gobierno de Juanma Moreno, que es, a pesar de que el Gobierno de España, y siendo muy caro el tratamiento, tenemos que ayudar a que este tipo de situaciones pues tengan una solución. Hay un medicamento, el Villubec, que bueno, le comprometimos a Leo, igual que a otro chico de la Costa del Sol, que lo tratamos en el hospital de la Costa del Sol, y que tiene más de 20 años. Es que Leo tiene 10 años. Sí, sí, muy pequeño. Y algunos casos que estamos trabajando, algunos más, que vamos a aplicar este tratamiento. Es carísimo, pero no hay mejor inversión que ayudar a estos chicos a afrontar su vida en otras condiciones. Tienen derecho. Sí, todos. Y creo que es la mejor inversión que se puede hacer, ayudar a vivir y a soportar el inmenso, con calidad, ¿no? Con calidad de vida. Inmenso dolor que significa para ellos, ¿no? Esas son las 109 medidas. Es que, fíjese que para la detección precoz muchas veces de este tipo de enfermedades puedes estar 7 y 8 años esperándolo, porque no dan con qué se trata. Imagínese la desesperación, la ida y vuelta de los padres hasta saber que tienen sus hijos. A mí me dicen los padres, cuando hablo con ellos,
que es un aprendizaje brutal, imagínate lo que es charlar con esos padres, te dicen, nosotros ya solo con saber el tipo de enfermedad, ya afrontamos la vida de otra manera, pero 7, 8 años sin saber, en muchos de los casos, con la presión, qué ¿no? tiene tu hijo, diaria. o incluso un diagnóstico erróneo, porque claro, pueden detectarte que se trate de, claro, puede ocurrirte, es que hay enfermedades raras que no se conocen, sí, no sé entonces pueden diagnosticarte de otra manera y ser otra enfermedad. Por eso es muy importante la formación, la detección precoz, la investigación, los tratamientos. Y bueno, lógicamente creo que es algo en lo que hay que invertir, algo por lo que hay que apostar y garantizar una sanidad integral en estos casos, ¿no?, de enfermedades raras, ¿no?, para disminuir la morbimortalidad que este tipo de enfermedades tiene, especialmente en los más pequeños. Fíjese lo que es aplicar nuevas terapias, en este caso no de enfermedades raras, pero sí de los chavales, ¿no? Andalucía es pionera, solamente hay 3 hospitales donde aplicamos un sistema que es el ECMO pediátrico, que son sistemas de fallos multifuncionales, donde tenemos que, a través de las máquinas, se le cambia el corazón y los pulmones a los pequeños por máquinas. Hoy Andalucía se ha convertido en referente en España, solamente un hospital en Barcelona, un hospital en Madrid y Málaga. Hacemos ECMO pediátrico y nos llaman de toda España porque somos centro de referencia en España, y a través de los helicópteros del 061 o el sistema sanitario andaluz o a través de nuestras ambulancias vamos a recoger a esos niños y los incorporamos al sistema ECMO pediátrico. El índice de fallecimiento de ese tipo de pequeños, de esa enfermedad de los pequeños, era prácticamente del 100%. Hoy hemos conseguido, gracias a la aplicación del ECMO pediátrico, que el índice es del 85% de supervivencia. Fíjese cómo le hemos dado la vuelta por completo. Merece la pena invertir en investigación. No solo merece la pena, es imprescindible invertir en investigación. Y eso es uno de los ejes del plan, de esas 109 medidas donde Andalucía es pionera y vanguardia en la atención y en la asistencia a las familias ten en cuenta que las enfermedades raras tienes que dejarlo todo. O sea, quien atiende a esos pequeños requieren una atención 24 horas de sus padres. Sí, 24/7. Imagínese lo que significa desde el punto de vista profesional, laboral, familiar, solo dedicarte a la atención a tus hijos. Merece la pena apoyar eso. Como merece la pena haber puesto en marcha las 8 unidades de cuidados paliativos pediátricos 24 horas, 365 días del año para atender a las familias. Le hemos dado la medalla de Andalucía este 28 de febrero a estas unidades porque hacen una labor increíble. Porque claro, cuando esas familias se encuentran un problema, en el caso de enfermedades raras prácticamente mortales, la llamada a esas unidades de cuidados paliativos es la ayuda que te permite salvar la situación en ese momento, ¿no? Que tiene esa y por lo tanto, bueno, pues todo eso es un equipo multidisciplinar que tenemos en el sistema sanitario público andaluz, del cual pues yo tengo que dar las gracias y creo que Andalucía se tiene que sentir muy orgullosa. Antonio, darte las gracias por estar aquí en nuestro primer episodio de La Sanidad que te cura. Creo que era imprescindible que estuviese aquí con nosotros para aclarar muchas cosas. Gracias a vosotros. Y me gustaría terminar con un mensaje positivo sobre la sanidad a los ciudadanos, que nos dieses un mensaje positivo. Bueno, gracias a vosotros por darme la oportunidad de hablar de lo más importante que hay, que es la salud. Y en este caso, para mí es apasionante poder trabajar fíjate, el presidente de la Junta de Andalucía es la primera vez que ha puesto como la primera consejería del gobierno sanidad. Cuando me nombró me dijo, oye, siempre es presidencia, ¿no? Me dijo, no, va a ser sanidad. Me dijo, porque la sanidad tiene que ser siempre lo primero. Pues eso digo, la sanidad va a seguir siendo lo primero.
tiene que ser lo primero. Tenemos que volcarnos en seguir avanzando y mejorando el sistema. Y mi convicción especialmente va dirigida a las familias que hoy tienen enfermedades o necesitan de la investigación de nuevos medicamentos, de esas terapias avanzadas. Yo les transmito un mensaje de esperanza. Primero, que pondremos todos los recursos que sean necesarios para, como lo hemos hecho con Leo y el Villubec, haremos lo que sea por ayudar a la gente. Segundo, pedir disculpas porque creo que hay que hacerlo siempre, ¿no? Porque no siempre el sistema es perfecto, sobre todo cuando se tiene 588 millones de datos sanitarios que se hacen al año. Pero también un mensaje muy esperanzador, pero también de orgullo. Andalucía tiene que sentirse orgullosa de su sistema sanitario, con sus aciertos y con sus defectos. Pero creo que nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros TCAE, nuestros auxiliares, nuestros administrativos, nuestros celadores, nuestros técnicos de emergencia, pues son gente maravillosa que se deja la vida y por ayudar a la gente. Tengo el recuerdo de Adamuz, ¿no? Y no se me quita de mis ojos, de mi mente y de mi corazón, pues todos esos profesionales que se jugaron la vida para salvar a los demás. Como en 2 horas no había heridos en las vías, como en poquísimo tiempo, cada minuto llegaba una nueva ambulancia, en 40 minutos 39 ambulancias, 130 ambulancias, como la gente de todos los hospitales de Andalucía dejaron sus días libres, sus vacaciones o que estaban y se incorporaron inmediatamente a los hospitales porque nadie sabía cuántos hospitales íbamos a necesitar. Bueno, pues mi mensaje es de confianza en el sistema, de confianza en nuestra sanidad pública andaluza y de garantía de que el gobierno de Juanma Moreno pondrá siempre a la sanidad por delante, siempre lo primero, y espero, deseo y estoy convencido que ofreceremos esas mejoras que todos los ciudadanos nos reclaman y necesitan. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y es que más allá del cargo y de la responsabilidad, siempre hay una persona. Hoy hemos querido mirar un poco más allá del consejero y acercarnos también a la parte humana de Antonio Sanz. Esto es solo el comienzo, nuestro primer episodio de La Sanidad que te cura. Un espacio pensado para el ciudadano, para ti, para acercar la sanidad y sobre todo para ayudar. Gracias por acompañarnos, seguimos hablando de salud y sobre todo de personas.